puedes compartir si quieres. Eso ya está muy bien. Okay. El siguiente es un programa. El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Radio Victoria presenta Ecuasónica, la casa de los músicos ecuatorianos, con la conducción de Hernán Guerrero. Bienvenidos. Síguenos en Facebook como Radio Victoria S. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenas tardes, qué gusto estar nuevamente con ustedes en este segmento de Ecuasónica, el visitante, este segmento, el cual nosotros hemos considerado otorgar un espacio para los hacedores del arte, de la música, un espacio en el cual nosotros hemos considerado un espacio con, como dijimos, con mucho respeto, con consideración. Y bueno, esta tarde tenemos el agrado, el gusto a los tiempos de dialogar, porque este es un diálogo con un querido amigo desde hace tantos años, un excelente músico, un buen ser humano e impecable amigo, el señor Carlos Arboleda. Como este programa sale no solamente a Ecuador, sino al mundo, voy a hacer una muy pequeña presentación, porque hablar de Carlos nos llevaría mucho tiempo. Bueno, Carlos Arboleda es un músico, poeta, cantautor, es compositor, productor, multiinstrumentista, gestor cultural. Sus canciones y piezas instrumentales destacan por un delicado, preciso trabajo de composición que vamos a escuchar, o los que ya conocen, bueno, sabrán decir que sí. Fundador de una de las bandas emblemáticas que tuvo este país, como es Karma, y ha participado con innumerables bandas y artistas. Por ejemplo, enumerar unas pocas nada más: Carbono 14, Contravía, Crux en Karnak, Uwid Robo, Alberto Caleris, Ricardo Williams, Ricardo Perotti, Los Tigres del Chaulafán, que actualmente están vigentes. Bueno, y damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, Carlos? Qué gusto tenerte aquí. Hola, Hernán, un saludo cordial a toda la gente que nos ve. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde les caiga el uso horario. Y muchas gracias por tus amables palabras, realmente así, como decimos acá, mi acholo. No, ¿por qué? Pues, o sea, es la verdad. Hablar de ti, bueno, pues con tu larga trayectoria en la cultura, no solo en la música, sino en las letras también, el cual vamos a ir desmenuzando de a poco. Tal vez a muchos les interesará saber cómo empieza tu carrera musical. Bueno, en realidad, por ejemplo, este año es un año muy especial para mí. Ya, este año se cumplen los 30 años de fundación de Karma.
30 años ya. y 25 años de lanzamiento del disco. Mi carrera formal Ujú. como músico ya... Empezó antes, ¿no? Graban un año antes, Ya. así Ujú. de 31 años. Justamente veíamos un video, el cual lo pusimos en Ecuasónica, de Karma, Guambritos ahí. Eso fue en el año 96 justamente, eso es un poco antes de haber lanzado el disco. 96. Ajá. Y sí, entonces ahí todavía era bastante joven y hermoso. Tenía 22 años en aquella época. Y de instrumentos, ¿a qué edad ya te cogió esa picazón por apoderarte? Más bien los instrumentos se apoderan de uno, ¿no? Es tremendo, jamás me lo pude haber imaginado. A mí lo que me apasionaba era dibujar, hacer artes plásticas. Ujú. Hasta que un día me encontré con un teclado y ya fue amor a primera vista. Yo tendría unos 12 años, 11, 12 años. ¿Y apareció así espontáneamente o perteneció a alguien de tu familia? Era un regalo de un tío para mis hermanas, y mis hermanas nunca lo Lo usaron. usaron así. Lo secuestré directamente a un organito en la casa, un Casiotone, que todavía sobrevive, lo tienen ahora mis sobrinos. Y empecé de manera autodidacta, ahí pescando las notas, sacando melodías, entendiendo armonía. Luego, así, cuando ya tenía unos 15, 16 años, ya me metí a estudiar más formalmente. Ya cuando empecé a tocar en grupos, pues ya había que afinar más, ¿no? Y estudié ahí con Marcelo Aguilar, que era bajista de Contravía, un profesor chileno bastante bueno, más de su carrera, él es profesor de música, y pues le tengo una gratitud tremenda, ¿no? Él está ahora en Chile, en Valparaíso me parece. Luego, sí, pues me metí a la universidad, saqué una beca, estudié música, estudié letras. Y ¿Para estudiar dónde? en la San Francisco. Ya. Estoy hablando del año 91-92. Y me dieron beca entera. Y gracias a eso, pues se dio un impulso a la Facultad de Música, al Colegio de Música. Ya. Para ese entonces ya tocaba, entonces me preguntas los orígenes, ¿no? Entonces, profesionalmente yo inicio con Carbono 14. Con Carbono 14. Era un grupo promovido por Eduardo Elwin, Claro. un gran publicista y cantante, guitarrista. Y De esa época hubo algunas bandas, recuerdo Pie Plano, ya, ¿te eso acuerdas? no lo ubico. era con Pablo Estrella, Ya, el Pablo Estrella. también. Taxo, Taxo, por con supuesto. el Jorge con Espinosa, el Ignacio Nacho, Gómez. el Nacho Gómez también. Buena época para la música, ¿no? Era sí. Justamente en estos comentarios de Facebook comentaba ayer con Juan Carlos Zúñiga, que era baterista de Barro. Ajá. Recordábamos con una buena Nostalgia, nostalgia, o sea, claro. pero muy agradable, como recordando lo agradable Las buenas cosas, claro. y acogedora que era esa época. Entonces empezamos con Carbono 14, que luego para el año 91, a ver, sacamos un disco en el año 90, ¿ya? Que me acuerdo que se lanzó en noviembre del año 90, justamente cuando también lanzó Audi Tres Notas, en el mismo evento. Qué difícil hacer discos en esa época. En estas épocas Sí. también. Bueno, pero ahora Pero- con la tecnología como que puedes hacer cosas. Hasta cierto punto sí. Sí, antes, O sea, imagínate, este es un pocos tema- estudios y es el un precio. es un tema bastante Un poco delicado. relativo, ¿no? Sí, o sea, el músico es músico, hay músicos que logran ser ingenieros de sonido, Ujú. ya, pero yo creo que hay que separar un poco, o sea, si queremos ser realmente competitivos hay que hacerlo muy bien. ¿Ya? Obviamente este es un país donde la industria ha ido decayendo, más bien han ido quebrando las discográficas o las discográficas Ya no extranjeras. existen. Las Antes, discográficas extranjeras vienen a promocionar, somos un mercado de distribución, pero Sí. no producen nada. vienen a promocionarlo de afuera, Exacto, pero de aquí entonces no se va. Es triste, Sí. triste. O sea, si te contara las fuimos alguna vez a hablar en una discográfica. He pasado 30 años hablando con ejecutivos de discográficas en todo el mundo y hay una aversión total a lo que no sea descaradamente comercial. Claro. Ya, ¿Cómo era Carlos de chico? sin pelo largo. ¿Sí? No te permitían la casa del pelo largo. En el colegio más En bien. el colegio, En claro. la escuela y el colegio. No, y eran otros tiempos, sí, es verdad. O sea, socialmente Pero no era bien visto el hombre con cabello largo, ¿no? Ajá. Entonces, cuando ya uno crece, era adolescente, ya era muy extraño del pelo largo. ya el pelo largo lo tienes ya muchísimos años también. Desde que me gradué del colegio. Claro.
Y ahora, ¿cómo es Carlos? ¿Cómo te podrías definir así, en pocas palabras? Así, menos joven, igual de hermoso, no mentira. Eh, pues han pasado 30 años desde que empecé esta carrera, entonces ganas bastante sabiduría, ganas bastante experiencia, eh, aprendes de tus errores, exploras muchas cosas, has desarrollado tus capacidades, yo que sé, si es que vale la palabra, has madurado en muchos sentidos. También te tomas la vida con más calma. Antes, cuando uno es más joven, es mucho más impaciente, mucho más impetuoso. Cree que el mundo se va a acabar mañana Y tratas de hacer muy rápido. No, pero sí. Entonces, yo creo que con el tiempo uno adquiere perspectiva, adquiere otro tipo de... La madurez de también, cosas, sí. las caídas, los tropiezos. Exacto. Y es eso, la relación con las personas, la relación con tus actividades, el carácter mismo. O sea, yo creo que con el tiempo uno mejora, entre comillas. Obviamente tu música también ha ido evolucionando desde Carbono 14, desde Karma, tu trabajo como solista, y obviamente siempre vamos evolucionando, pero ¿cómo podríamos definir la música de Carlos Arboleda? La respuesta en el próximo programa. No, soy una persona que me gustan mucho tipo de músicas. Ya yo empecé estudiando música popular, empecé con bossa novas de Jobim, por ejemplo. Ahora no toco Eres bossa muy nova. abierto a la world music también. Sí, por supuesto. Empecé luego la afición por la música clásica, me encanta la música clásica, todos los días practico Bach, practico Beethoven, yo qué sé, un montón de repertorio clásico. No soy concertista. Pero es que es la base también para la música, ¿no? Pero a mí me fascina, me parece una música maravillosa. La música académica me parece maravillosa. Todos los días escucho música sinfónica o conciertos o suites, lo que fuera. Me parece importantísimo. A raíz te contaba de esto que empecé a estudiar con Marcelo Aguilar, pues él me metió en el mundo del jazz y del blues. No, tampoco soy un jazzero, ya, purísimo, ¿no? O sea, Claro. pies en la tierra, ellos hacen jazz y lo hacen excelente, por ejemplo. Ya, Capos. ya. Pero vas asimilando, pues, estructuras del clásico, justamente eso también, recursos del jazz, la armonía del jazz, yo qué sé, rítmicas. Después de eso, ya me metí al pop y al rock, justamente con Carbono 14, de ahí estuvimos tocando, me acuerdo, con Ricardo Williams, hicimos una gira con Perotti, con Williams, con Carbono 14, en el año 91, fue una odisea, fue un gran esfuerzo de Ricardo, fue impresionante, además, una experiencia en la que conocí un abanico de músicos fascinantes, extraordinarios, y era con los ojos abiertos, los poros abiertos. O sea, José Ormaza, Gilbert, Santiago Luzuriaga, gente increíble, claro. Lindísima. Y de todos. ¿Mediados 80 será eso? 90, 91. 90. Y ahí me nace también la curiosidad de empezar a conocer la historia de la música popular del Ecuador. O sea, en el colegio aprendes los ritmos más tradicionales sí. por excelencia, pero bueno, o sea, ya empiezas a entender cómo fue una movida, o sea, desde el Negro Acosta, desde los Mozzarella, ya a mí me tocó Contravía Umbral, que eran mis grupos de héroe, ¿no? O sea, yo compraba los discos en esa época, en el mundo musical que había, antes había J.D. Feroz Guzmán. Y J.D. Feroz claro. Guzmán, por supuesto, y me buscaba los vinilos de 45 RPM, y me llegaba a la casa feliz con esos viejos singles de Contravía, de Umbral, de Barro, Canela, ¿te acuerdas? De Canela, por supuesto, Umbral. que es la época que me pegó. Ajá. ¿Ya? Y después, claro, fue conocer a Huidrobo, que eso ya fue otro capítulo, ¿no? Y seguimos amiguísimos hasta ahora, 28 años más tarde. Y es un placer colaborar cuando se puede colaborar. Entonces, definir esa música, ¿qué hago como música? Sigo intuiciones, eso lo decías en otra entrevista, donde se ve esa genética, ese DNA desde blues, desde rock, desde jazz, desde música clásica. Has tomado y te has nutrido de todo. Exactamente. Es obviamente, cuando llegan los Beatles a tu vida es una revolución,
Eso iba a decir, tú eres un vitrómano. Sí, sí, totalmente, Sí, me ¿no? encanta. Y O sea, lenómano comprender también. la manera en que rompieron el pensamiento. Y de él también, ¿no? Obviamente. Comprender la manera en que se rompió todo un concepto de componer canciones. Ahí empezó todo. O sea, No, toda o esta sea, nueva música que tenemos. Es revolucionario. Ujú. De ahí soy fan de Peter Gabriel, soy fan de Charly García. Y con toda esa música, o sea, darte cuenta cómo puede hacer un trabajo delicado, hacer un trabajo... Todavía soy de la vieja escuela que cree en la melodía, en la armonía, en el, Ujú. La en el lírica. ritmo, claro. El trabajo poético me vino también luego, cuando entré a la universidad. Tuve un excelente mentor, un Ramiro Noriega, Ramiro. ¿ya? Quien realmente me motivó a la cuestión de la literatura. Ya escribía yo desde los 12 años, pero ya como para leer un montón y salir sí de localismo. O sea, sí creo, me gusta tener una mente más global. Ujú. Generalmente tendemos a cerrarnos, a replegarnos en nosotros aquí. Y así, entonces, como decía Adum, ¿no? El Ecuador es un país rodeado de sí mismo, por sí Sí. mismo. ¿Ya? Es una Es un país parroquia. imaginario rodeado por Sí. sí mismo. ¿Ya? Y con Karma, pues ya fue Justo un a eso voy. momento espectacular. Fue una Justo a banda eso voy, exquisita. Carlos. Cuando menciono los nombres, por ejemplo, de Ibis Plies, Johnny Ayala y el Esteban Torres, Éramos tan jóvenes. ¿qué nos viene a la cabeza, no? Karma. O sea, Karma. claro. De hecho, fue Es esta joya, sí, ese disco, que Sí, este es año un- cumple 25 años. una joya esto, sí. Era una edición limitada que se acabó. Ajá. Es terrible, me acuerdo una vez me escribieron desde Osaka, Ajá. que hay una tienda que colecciona rock latinoamericano, encontraron el contacto y me pidieron así, por favor, necesito para mañana 200 discos de Karma. No existen. No hay, claro, no se hizo una reedición, ¿no? Nunca más se hizo. No. Eso vamos a ver qué pasa este año. Ujú. Sí quisiera, pero ahí eso hay que hablarlo con todos. Claro. Y además con los productores de este objeto que fueron Ricardo Centeno y Edwin Ya. Carrera. ¿Ya? Entonces, claro, sí, éramos jovencísimos, nos veíamos en las kermeses, ¿no? El Ibis y yo éramos del Colegio Benalcázar, Johnny y Esteban eran del Colegio San Gabriel, Ujú. y claro, no sé, nos veíamos en las kermeses, así cada uno con sus grupos. Esto Y- es año, Estoy hablando de 89, wow. por ahí, ya. Ujú. Y claro, nos ubicábamos, ¿no? Y el Ibis y yo decíamos por aquí, oye, qué buen guitarrista, qué buen baterista. Y del otro lado el Esteban y Johnny decían, oye, ese teclista y ese bajista están buenos. Hasta que luego Esteban entró a Carbono 14, luego él me llamó para también entrar a Carbono 14. En su momento, cuando salió el bajista titular, que era Juan Carlos Rivera de Carbono 14, lo dábamos también a Ibis, Ujú. salió ahí. Después, cuando decidí salir del grupo, pues los dos se vinieron conmigo y nos juntamos otra vez con John y hicimos Karma. Karma. Ya, eso fue ya en el 91. ¿Qué opinas de Contravía? Una bandaza. Sí, referentes, Para mí era ¿no? el sueño. Yo me acuerdo, yo decía, Tremendos músicos, ¿no? ¿quiénes son estos? Recuerda cuando daban, me acuerdo, Yo el recuerdo mediodía, los sábados, ¿te Claro, acuerdas que daban sí. la música nacional, Ah, sí. en cadena nacional, Ujú. nuestros artistas? Nuestros artistas, sí. ¿Ya? Y sí, generalmente es la música pasillera. Y de vez en cuando Ya, ponían... Y una vez me algo quedo diferente. loco con una banda, me acuerdo de un videoclip, y era el Felipe Terán danzando con unas Ujú. velas, Sí, lindísimo, así, o sea, un videoclip estilo Sting. Para ¿no? esa Pero- época, pero, ¿no? pero Claro. del Ecuador. ajá. Y si no me acuerdo mal, era un tema que a mí me gusta mucho, tengo obviamente el disco. Ujú. No se editó en el disco compacto de Ya. Contravía Veras, que es un tema de Nelson García, que se llama Buscando una salida. Ujú. Que para mí me tumbó de espaldas, porque empieza con una batería eléctrica que era muy similar a la de Charly García y Nos siguen pegando abajo, Ujú. pero era un pensamiento, sobre todo a mí me gusta esas cosas del pensamiento. Claro, había secuencias, baterías eléctricas, sintetizadores, unos arreglos espectaculares, las voces de Pancho y Felipe Claro. pastadísimas. Precisas. Claro. Jeff Byron estaba ahí también, ¿no? Siempre, Claro. obvio. Jay, que era, él era un extraterrestre aquí, Claro. o sea, es una persona con un conocimiento tan vasto. Yo me quedaba loco, ¿no? Y temas con vientos y un solo de teclado del Nelson en 7 octavos.
todo eso era demasiada información. Decía, y esto es ecuatoriano, me sentía orgullosísimo. Claro. Eran mis héroes, totalmente mis héroes. Entonces, con el tiempo y las aguas, pues nos Formaste conocimos. parte, ¿no? Claro, nos conocimos con todos. Estudié con Jay también. ¿Y qué tal tocar con tus héroes? Ahí me dan ganas de bajarme a comer palomitas. Ajá. O sea, pero, ¿sabes? Es así, y muchas veces digo que mi vida es como la película de Forrest Gump, ¿no? Ujú. Solo te pasan un montón de Sí. cosas, Ajá. pero siempre las personas que han llegado han sido precisas. Mm. ¿Ya? En el caso En de su Contravía, momento. yo era alucinado. Para mí un ensayo de Contravía es una clase práctica de cómo se hace una banda. ¿Ya? Porque es un ensamblaje Sí. increíble, un feeling. Perfecto, ¿no? Un feeling. Yo y también cuando conocimiento. escuchaba, para mí también me marcó Era un mucho, grupo ¿no? Bueno, internacional. me marcó ya Promesas Temporales, más de acá. Pero el sonido de Contravía era un sonido internacional. Exactamente. Era como escuchar a Foreigner en vivo. ¿No? Exactamente. Un sonido bien nítido, perfecto, los compases, todo bien marcado. Sí, a mí, o sea, es como escuchar a Toto, es como escuchar Kansas, todas esas Supertramp, bandas, sí. pero Ajá. no le pide favor. No, para nada. Y a mí me encantaba, decía, qué nivel, qué buenísimo, esto es una factura fina. ¿Qué tal si nos regalas algo? Te regala una Musicalmente. camiseta de Karma. Oficialmente. Hoy, por los 30 años de Karma y 25 del disco Ceres, bueno, te voy a traer este souvenir, que es una camiseta de Karma que hice para unos conciertos hace un tiempo. O de colección. De colección, ya de hecho ya no queda. Y para que la tengas en tu memorabilia personal. ¿Ya? Y para acordarnos un poquito de aquella época, vamos a hacer un tema muy conocido. He traído unos temitas más bien amables. Esta vez no me voy a ir por cosas muy raras. Ya, espérame un segundito. Lennon, la L mayúscula. Sí, estamos aquí en un ensayo. 1940. Ese es el año que nació, ¿no? El genio. ¿Listo? Sí, solo la L. Doble N. Sí, pista 1. ¿Con qué vamos? Y justamente, muy a propósito, bueno, el tema que ha sido el más conocido, le agradezco a la gente que lo ha querido, es un tema que hacíamos con Karma que se llama Betty Blue. Ah, Betty Blue. Así. Ella se desviste otra vez y tiene ganas de mirar al cielo. Ella quiere verlo muy bien, dejar los trapos y vivir de un sueño. Pero yo no puedo hacer nada, los cristales no cambian el cielo. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Él no se amorra los pies, no necesita nada más que un cuaderno para no perderse otra vez. Tiró sus dientes y se fue con los vientos. Pero yo no puedo hacer nada, mi delirio no es como la niebla. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Betty Blue, las noches son amor, una luz, un gato, una canción. Betty Blue, Pelé, me coge, me escúchame. Cuánto anhelo cerrar el piano y abrir el gas. Sé que no te sientes muy
ser todo, compartir voces en tu cabeza. Yo no quiero morir otra vez sin tu amor. Betty Blue, las noches son amor, una luz buscando una canción. Betty Blue, peleme, cógeme, escúchame. Cuánto hay luz en el piano y abrir el galo. Betty Blue, las noches son amor, una luz buscando una canción. Betty Blue, peleme, cógeme, escúchame. Cuánto hay luz en el Muy bien. Ay. Muchas gracias. Antes de hablar sobre este tema, queremos siempre agradecer a muchos amigos que nos siguen, enviarles un abrazo. Isaac Hinojosa, Fernando Arboleda, Grande Carlitos, Alejandro Tobar, Fer Arboleda, Natalie López, Sara López. Les mandamos un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Y la familia no te falla nunca. Sí. Betty Blue. Es Sí, un tema que se me hace marcó. raro cantarlo. Sí, es un tema. Yo admito que no soy cantante. Hago de cantautor a veces y me cuesta, pero vamos ahí cada día Este haciendo. tema, Ahorita es por mostrarlo. Ya. bueno, marcó mucho, ¿no? Eso Pero es un sobre todo para ti, ¿qué fue lo que influenció en crear la canción? La referencia la tuve en una ¿Es clase. la película, tal vez? Sí, tiene que ver con la película. Fue por un comentario de este profesor Ramiro, que nos contaba que en aquella época, estamos hablando año 92, 93, habían traído hacía poco la película al Ecuador, la habían pasado en el Teatro Variedades. Pero claro, la habían prohibida. Claro, es claro, una en película esa prohibida, época, claro. tal, y me llamó la atención esa cuestión de la sociedad, donde les decían, o sea, yo vengo de estudiar en París, entonces allá fue un suceso, todo lo Donde es demás. una joya del cine, ¿no? Por supuesto, es un clásico ahora mismo, una música impecable, unas actuaciones lindísimas, Beatriz Dahl, te enamoras de Beatriz ella. Dahl, Jean-Jacques Benet. Es el director, sí, director. Jean-Jacques Benet. Entonces, decía, no sabía dónde se podría encontrar, ahí quedó. Y justo en el videoclub del barrio, que yo vivía en San Carlos, la tenían.
la saqué para mirarla, ¿no? Entonces, ¿por qué tanto escándalo? ¿Qué pasa? Tal. Y mi lectura sobre la película más bien fue otra, que es lo que digo en la canción, o sea, que es esta historia de dos personas que quieren vivir de un sueño. Y todo lo que son capaces de hacer por amor, incluso... Es una locura, ¿no? Es un road movie Sí, muy violento a ajá. ratos, muy loco. Pero es la vida de una pareja. Es la vida de eso una sí, pareja y sí, como sí, claro. o sea, muy real. Eso es el cine francés, ¿no? Un cine real, social. Sí. Y entonces, para mí fue poner en cuestión esas, entre comillas, taras, costras culturales Curuchupas. sí, que tenemos aquí, en la cual la gente primero a veces habla sin saber de qué habla, y segundo no puede tener una visión un poco más profunda, escarbar un poco y tal. Entonces, me gustó esa historia, la hago a estas tres voces, una voz que es el personaje femenino, otra el personaje masculino, y otra el tú, que eres yo, que eres como el espectador, pero que luego también te metes en la historia, ¿no? Pero el tema principal es eso, es el hacerlo todo por cumplir un sueño, ¿ya? La gente se identificó mucho, es una canción bastante amable, pese al solo modal que tiene al final, que la pasaba en radio, eso era un logro. O sea, para que te pasen 1 minuto y medio de solo de sintetizador en una radio de aquí, era wow. Era un éxito. Claro, y la gente la coreó, se la aprendió, unos medio entendían de qué iba la canción, otros no, pero decían me encanta. Además que, si mal no recuerdo, el título de la película no es Betty Blue. 37.2 grados en la Français mañana. du Le Matin, Le ¿no? Matin, sí. Sí. A partir de eso, para cerrar con Betty Blue, ¿no? Entonces, le encantó a todo el mundo, fue una cosa tremenda. Para el año 94 hacíamos los conciertos y la gente se sabía la canción, solo de oírla en los conciertos. No había disco. Claro. En esa época no había entre las redes sociales, no había lo de ahora, la inmediatez. Y era impresionante, la gente se la sabía. El 94-95 se grabó, se lanzó el disco en el 96. Para esto, y lastimosamente fue el lanzamiento del disco y la despedida de Carmen. Ya estábamos con la presión, ya no podíamos, fuimos una olla de presión y estalló. Y cada cual sus caminos también. Y está bien, esto es correcto. Y todos hacemos lo que nos gusta y ya está. Y a partir de eso, pues yo me fui al extranjero. Me fui a vivir 8 años en Justamente, Europa. No por gusto, sino también por la crisis económica del Ecuador. estadía La familia y colapsó. justo a eso iba. Migraste. Tu estadía en Luxemburgo estuviste, Sí. ¿no? ¿Qué finalidad tuvo? ¿Fue por estudios, música? Por cuestiones de la vida, mi madre consiguió un trabajo allá Ya, y fue llevando a los hijos. ya. ¿Ya? Llegué allá, me vinculé con una asociación cultural que se maneja al nivel de la Benelux, o sea, Países Bajos, Bélgica y Luxemburgo. Llegué a ser vicepresidente de esta asociación, entonces conociendo un poco ya de la gestión allá, cómo funciona. Que era una y de temas de inmigración cultural. sobre todo, claro, ya. porque era una asociación hispanoamericana. Ya. ¿Ya? A partir de eso, bueno, una experiencia, conocer esto, lo otro. Pasado un año que estuve allá, invité a María Tejada a que viniera para poder hacer shows en conjunto, porque Ya. con ella había trabajado en el Festival OTI, Ya. y nos conocíamos de la universidad, tal, y vino. Ya, entonces trabajamos juntos como un año más o menos, luego ya... ahí quedó. Antes de que viva en Francia. No, María. es que justamente se instala en Francia a partir de esta Ya. experiencia. Ah, qué bueno. Ya. Entonces, bueno, después de ella también ya se puso a hacer sus cosas, su vida, a estudiar, fue a estudiar en MES, y un poco gracias a esta fortuita experiencia, pues ahora tenemos a Don Argini en Quito, y Sí, ¿no? eso es una cosa maravillosa. Claro. Ya, entonces, estando en Luxemburgo, aplico una beca en España para estudiar gestión cultural. Entonces yo, bueno, desde el jardín de infantes hasta el posgrado, becado. Ya. Tenía una beca en España, me fui a Madrid. Tenía 2 años garantizado todo y estudiar gestión de música, de teatro, de danza. Ahí conocí gente que llevaba producciones importantes, unas experiencias lindísimas. Me ofrecieron unos trabajos que ni te cuento, espectaculares. Pero lastimosamente el no comunitario es ciudadano de segunda clase. Es así, son medios muy restrictivos. Conozco gente estupenda en estos países, gente maravillosa, pero también conoces del otro lado que es la discriminación, la xenofobia, Sí, sí, sí. lo difícil, lo duro que es
¿Lo viviste establecer eso? una vida normal. Sí, sí tuve ataques de neonazis Sí, y cosas así. ya. La gente, o sea, a veces cuando veo aquí la gente con las poses de violentos, de todo eso, digo, ustedes no tienen idea. Nada que ver, claro. Ya, o cosas así, ¿no? Entonces, pero bueno, me involucré con estas cuestiones de gestión y de producción. Y al final, ya para el 2005, decido finalmente volver a Quito. Desde aquí un poquito más de 15 años. ¿Cómo fue ese cambio de venir de una sociedad o de esos países donde le dan mucha importancia a la cultura, donde la cultura sí tiene un valor, donde se la respeta, donde se la consume? Venir a un país donde la cultura Sí. es un gasto, es triste, incómodo. sí, es triste, decepcionante. Para mí fue un frenazo de mano, sí. Para esto, en España había tenido logros, ya estaba tocando regularmente en la ciudad, me había metido a concursos, o sea, no concurso de la Liga Barrial, sino concursos a nivel mundial, y había quedado finalista y tenía reconocimientos. Insisto, en esa época no había redes sociales, ni likes, Claro. ni nada de eso. Entonces aquí nadie se enteraba. Entonces mira, estoy tocando en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y no tengo a quién avisarle. No había nadie quien te tome una foto. Y no nada, tengo a quién contarle. Claro. Y me parece importante, ¿no? O sea, justamente también ves otra cosa. No es lo mismo que irte, sin desmerecer, por supuesto, a tocar para el gueto, para la comunidad de migrantes. También ese es otro fenómeno interesante. Todo lo que se llevó la gente como migrantes generó una subcultura latinoamericana y como tú sabes, ¿no? Ya no solo es latino, también es Claro, africano y de también todo, es claro. del Asia Sí. y tal. Que ahora permite que mucha gente, cuando te dicen, sí, me voy de gira a Estados Unidos, me voy a ir a Europa, ya qué bueno, que tengan allá ya unas comunidades que los reciben, pero que todavía no es el gran mercado. O sea, no es que te estás yendo al gran mercado. ¿Ya? Vas a tocar porque en son lugares mercados chiquitos, restrictivos, son mercados restrictivos. En mi época, el único que había tocado en la Plaza Mayor, así por cuestión, me acuerdo en Madrid, por disposición del ayuntamiento y eso, creo que fue Segundo Rosero, nadie más. Ya. Y se llenó esa plaza Y de Ecuatoriano. a eso iba. Llenan, No, por supuesto. llenan locales, Llenan. ellos Es sí. que es tan sencillo como saber que tienes gente que ya tiene poder adquisitivo, que vive de la nostalgia. Tienen una industria, ellos sí. Y que puede hacerlo. Está bien, es correcto. Es la dinámica social. ¿Qué podemos decir de este, yo lo llamo el White Album de... Sí, próximamente habrá No. el negro. El White Album de Carlos Arboleda? Ya, ese también es un disco que fue bastante limitado de edición. Y la idea es eso, como un road movie. Ya, son cosas que fui grabando desde el año 97 hasta el 2005, básicamente desde que salí del Ecuador hasta que volví al Ecuador. Cuando era el tiempo de grabar álbumes, ¿no? Yo siempre he creído, 17 temas. sí, ya, exacto. Y es un poco en orden cronológico, ¿no? O sea, desde el 2005 para abajo. Ya. Entonces, incluso los dos últimos temas de ese disco eran temas que hacíamos con Karma. ¿Ya? Y, como digo, es una especie de road movie. Simplemente son temas que son instantáneas de esos años, del 97 al 2005. En realidad quería haber hecho 5 álbumes, pero cogí 2 temitas de cada uno, y los primeritos que abren el disco eran como aparte Como un nuevos. compilatorio. Sí, yo siempre digo que es un disco de demos, insisto, yo creo que a lo más que podemos llegar ahorita es hacer demos muy caros. Claro. En Y este ahora, caso eran demos, me iba por ciudades, hay un montón de lugares donde fui concibiendo y grabando esto. Iba con una computadora, con un teclado, con una guitarra y un micrófono. ¿Ya? Y por eso así ahora lo veo un poco ya más crítico en ese entonces el afán de necesito sacar grabar. algo porque se me está atorando aquí. Ahora digo, sí, pues tiene un montón de fallas y claro, no suena hermoso, pero es un testimonio. es la esencia. Es un testimonio. Es la esencia. Y hay temas que creo que están bien compuestos y bien escritos. Y de hecho ahora estoy rehaciendo muchos de esos temas en nuevas Justamente versiones. ahora
Me contabas que tenías como 30 temas que has Sí, compuesto. ahora con la pandemia he aprovechado un montón para volver a encontrarme a mí mismo y hacerme amigo de mí mismo, cosa que se lo recomiendo a todo el mundo. Y dado que estamos encerrados y encima me echaron del trabajo, que fue un desastre eso, o sea, es terrible. Aquí hay una falta de respeto, un atropello de derechos así que no tiene nombre. Bueno, me quedé en casa, y la manera más satisfactoria de pasar el tiempo es estudiando y grabando. Y al principio, entonces, era un tema al principio, yo estaba feliz porque había logrado un nuevo tema, además un tema que es inédito, que es nuevo. Y fue tomar de nuevo el tranquillo del home studio. Después ya compré una mezcladora, un micrófono, tal. Y al principio es uno, ¿no? Bueno, ya son dos, después ya son cuatro. Y de repente, Van en saliendo. los últimos 2 meses ya tengo producidos 31 temas. O sea, tienes 3 O discos. sea, son 3 álbumes. Entonces, Sí. un poco, si quieres, un poco te cuento de qué se trata. El uno es un proyecto que ya trato de hacerlo desde hace muchos años, desde el año 2006, más o menos 2007, que se llama La Camanda. Y es un álbum que tiene 10 temas, 5 instrumentales, 5 canciones. La mayoría de ellos se ha tocado en vivo en estos años. Incluso se ha tocado afuera del país, todo lo demás. Y tienen una unidad, digamos. Una secuencia. Una unidad. Ya. Una idea de un concepto, es como un mapa, es como un rompecabezas. Ya. Y la idea es que se alternan un instrumental, una canción. Ya. De ese grupo de 30 canciones, ahí van las 10 primeras. De ahí va otro que es justamente el remake de muchos temas del disco blanco, más otros temas de esas mismas épocas que se quedaron fuera Ya. y que están con un sonido un poquito más actual, más cercano a lo que te dicen que la industria pide. Ya manejas cuestiones que yo siempre me resistí a hacer esto, las secuencias o loops o cosas así, pero bueno, ahí estamos en el siglo XXI y tengo que asumirlo. Ya. Y es igual interesante, mucho trabajo de sintetizadores analógicos que me fascinan, etcétera. Entonces ahí estoy preparando otro tipo de temas. Y el tercero, estoy reproduciendo pues los temas que hacía con Karma, los que son de mi autoría, incluso no solo los que están en el disco, sino otros que se quedaron inéditos, hacer versiones y ver qué sale, ¿no? Pero es un homenaje a lo que fue la experiencia A la de música, Karma. Lo que en fue la general. experiencia de Karma. Sí, o sea, tienes que querer todos tus hijos. Paul Sí. McCartney sigue tocando I Saw Todos los Her temas de los Standing Beatles, There. claro. Ya. Yo no creo que lo nuevo borra lo viejo. No, Yo creo para que nada. suma. Sí. Yo creo que es tu patrimonio, es tu bagaje, es tu historia, es tu DNA. ¿Ya? No creo en la inmediatez, en eso. Es que tienen que ser grupos emergentes, ¿no? Claro, o sea, es horrible cuando te dicen, no, es que tú ya, si no triunfaste a los 20, No. ya mejor Los pilares, apaga ¿no? y cierra, Claro. ¿no? Eso es mentira. ¿Cuál es la intención de haber grabado estos 30 temas? Tal vez la idea, no sé, publicarlos de alguna Estamos manera. en ello, o sea, créeme que si me ganara la lotería, todo arreglado. Bueno, si nos O si- ganamos ahí, O si, hacemos una si producción. consigo un patrocinador, un mecenas. si me caso con una viuda rica, yo no sé, Ya. lo que fuera, perdón, esa broma no es apropiada. Pero me refiero que toca un tema de gestión bastante clave en el medio, o sea, la gente a veces... Y si tendrías, digamos, el presupuesto, ¿lo harías un disco físico? Sí, incluso haría una edición en vinilo. Qué bien. Sí, yo te pregunto eso porque hoy la música ya es impersonal. Todo se baja, entonces ya casi nadie hace los formatos, ¿no? Sí, pero no solo es para que esté ahí, o sea, mira, con el grupo que tengo ahora, los Tigres del Chaulafán, hace 2 años lanzamos Justo. 3, que es como el final de la cadena de... Todavía, bueno, hay todavía algo en el medio, pero llegamos a ello. Sí, claro, estaba haciendo esos temas, tuve la época que rodé mucho estos temas del disco blanco y presentando algunos del nuevo. Y en una de esas ocasiones, pues me encuentro con el guitarrista Emilio Lara, El Emilio. de los Tigres del Chaulafán, que por recomendación de Renato Zamora, que estaba produciendo el disco Ojo por Ojo, que lo tienes aquí. Aquí, saludos a los Tigres del Chaulafán. Sí. Ahí, y como ellos mismos dicen, a los Chaulafans. Muy pronto queremos tenerlos aquí también.
Así es, cuando pase un poco la pandemia, porque ahorita estamos con una paranoia Sí. terrible. Así. Bueno, Emilio Lara me llama para grabar teclados en este disco, como músico de sesión, Ujú. bajo la producción de Jero Silvetti y de Renato Zamora. Ya. Amigos, se les quiere, o sea, besos, abrazos. Tal. Al terminar de grabar el disco, Emilio me hace la propuesta formal, me dice, oye, ¿no quieres mejor unirte a la banda? A mí me gustaba la banda, yo la había visto algunas veces, no toda la carrera, no todo el tiempo, no conocía del disco anterior incluso, pero sí los había visto unas 2, 3 veces en conciertos en locales de la ciudad. ¿Ya? Y me gustaba el sonido, me gustaba, sobre todo Emilio, Emilio me gusta mucho su Buen acercamiento a la guitarrista, música. sí. Él tiene un lenguaje magnífico y con él da gusto, da muchísimo gusto tocar. Es realmente muy placentero tocar con Emilio. Entonces accedí y acepté, porque para esa época también yo ya había dejado de tener shows con mi show, por decir así. ¿Ya? Y de allá para acá ya han pasado casi 9 años. Ah, qué bien. Justamente eso iba. ¿Recuerdas cuántas colaboraciones has hecho? Uy, O las yo que soy más, feliz. o las que más Ya. no Ya. sé, te llenan. Sí, cuando te dije que tocar con Contravía era un sueño, pues, o sea, yo soy feliz de haber conocido a un montón de gente maravillosa que hace música, Has que tocado escribe, con que- el Hugo, con Perotti. tener la amistad con Hugo Hidrobo que tengo, la amistad con Pancho Prado, Ajá, sí, Panchito. hemos colaborado con Alberto Caleris, con Leo Mas y el viejo Napo, Wow. claro, en su época lanzamos algo con Ricardo Williams, luego toqué en la banda de Perotti, con Caspián. Ah, el Caspián. Con Caspián. Esa ópera que hizo, ¿no? Eso me llenó los años del 2010 hasta, Claro, Caspián, un abrazo al Caspián. hasta el 2015, no, desde el 2005 al 2015, fueron 10 años que estuvimos preparando eso, es increíble. ¿Ya? Con Caspián nos conocimos por el año 90. Cuando tenía a raíz- Bataca y Virtute. Antes, con ellos y los suyos, Ya. que era un grupo que llegué por medio del David Gilbert y del Santiago del Zuriaga. También me parece que está el Panchito López en el bajo. Y ya fue, o sea, primero una locura, ¿no? Verle al Claro, Caspián. verle al Caspián sus pintas. En de esa ese época él tiempo. tenía un tema que se llamaba Con Cualquiera, que era así una locura, y un vídeo locazo. Y el Ibis me contaba, es que fuimos a ver un vídeo de un chico que se llama Caspián, qué loco. Ah, Y tiene un aparato que se llama secuenciador. Y eso para nosotros era ciencia muy ficción. avanzado para esa Claro. época, ¿no? Y era porque el suegro de Ibis, que es del Pantera Pizarro, había grabado la percusión. Por Ya. eso era, ya más o menos me voy acordando de esos tiempos. Y con Caspián tuvimos bastante empatía y nos volvimos muy buenos amigos. Entonces él también tuvo su periplo. Cuando él tenía Bataca Viritute es lo que yo me voy del país. Ya. ¿Ya? Y posteriormente él también sale, se da otra vuelta por el mundo. Y hacia el año 2005-2006, cuando volvimos Regresó. medio al mismo tiempo, nos encontramos. Y él me empieza a mostrar los demos de la ópera ahí. Impresionante eso. Es sí. impresionante. Yo también. Toda la gente involucrada en ese proyecto vale oro. Es una locura. Vale para oro. para este país es mucho, A veces, sinceramente. y para el mundo. Y para el O sea, mundo. O sea, yo lo veía así muy inimaginable un proyecto de esos. Una locura. O sea, tenías la crema innata de pintores, de bailarines, de diseñadores de vestuario, de Sí, músicos, muy psicodélico, de, muy. de vídeo, Sí. y narrando toda esta historia de iniciación y trascendencia de muy alto nivel, o sea, muy contemporáneo y muy high-tech, y muy étnico. Y tú veías, toda la gente que colaboró en ese proyecto es gente top, o sea, Claro. son artistísimos, Sí, son sí. gente de lujo. Ajá. Entonces, sí, ahí está todo ese montón de gente. Entonces, y al final pudimos estrenar hace un poquito más de 5 años, la ópera IO en la Casa de la Cultura. Caspián, donde quiera que estés, un gran abrazo. Te quiero mandamos mucho. un abrazo y te queremos por acá, Caspián. Yo también no lo he visto. Y ánimo, tiempos. ánimo. Que ¿Qué no- tal si nos regalas el siguiente tema? Ya, justamente, voy a hacer un tema que escribí allá por el 2004-2005, que fue el último tema que escribí en Europa antes de venir al Ecuador. Ya.
como evaluándote y diciendo, bueno, este es un camino y vas aprendiendo cosas y al mismo tiempo te sientes que te lanzas al vacío, ¿no? Es un tema que se llama Solo es Camino, está en el disco blanco que tienes ahí, la primera versión. Esta es la reversión que quisiera lanzar. Ya, obviamente con un cantante de verdad, yo estoy poniendo, lo mío es una referencia. El segundo tema, sí. Espérate un ratito. Le cambié al piano eléctrico. Ya. Un ratito. A ver. Caminando bajo el sol, caminando un corazón, danza su tiempo de cristal, donde hallará si está perdido. Una vuelta más de tuerca a la rueda del destino, solo resta caminar. Caminando la razón busca una forma de sanar. ¿Cómo lograr? Sin los puños contra la mesa, sea polvo, sea gloria, solo resta caminar hasta encontrar algún sentido.
Wow, renovado este tema, ¿no? Así toca. Sí, sí, me gusta No, esta no, si versión. uno también se reinventa los lenguajes. Bueno, el tiempo ya nos cogió. Me gustaría hacerte una pregunta. Bueno, te voy a hacer, pero me contestas lo más rápido, por favor. Tú trabajaste en el sector público, exactamente en el sector de la cultura. 7 años. ¿Cómo es trabajar en ese mundo y has podido desarrollar los proyectos que tenías en mente? Unos sí, otros no. A ver, como en todo lado. O sea, a veces se le estigmatiza demasiado. Ujú. Pero de la experiencia, no solo en el Ecuador, no solo afuera, no solo en el público, no solo en el privado. He conocido gente extraordinaria, excelente, y he conocido unos mediocres de un cuerno que dan ganas de pisotearles. Ujú. ¿Ya? Hay de todo. En todas partes hay de todo. Obviamente, sí, hay un problema con el sector público que es que se rige por agendas políticas. Ujú. O sea, depende quién está en la cabeza. Tanto cuando trabaje en el municipio como cuando trabaje en el Ministerio de Cultura. Son las 5 de la tarde, en punto. ¿Ya? Mi puesto siempre ha sido un puesto técnico. En un caso coordinaba unos talleres de música para la comunidad, lo cual fue maravilloso. Ver a un coro de señoras jubiladas de San Marcos es maravilloso, ya por ejemplo, o de La Tola, Ujú. que para ellos no es solo cantar, o sea, es tener una convivencia. Esos son iniciativas maravillosas, pero luego viene el nuevo alcalde y te dice, ¿sabe qué? Esto Vamos a no cerrar funciona, esto, claro. pues hay que borrar lo que hizo el anterior y ese tipo de mentalidades Típico, infantiles que típico, tenemos. así Sí, es. tenemos una mentalidad Ajá. política horrible. Sí. Con respecto al Ministerio de Cultura, pues igual, o sea, desde la parte técnica, conocí, insisto, no, hay gente de todo. Sí. Y hay presiones de todo. Eso me ha costado un montón de salud. Ajá. Ya, o sea, tener Presiones que desde enfrentar, arriba, ¿no? Sí, ¿no? Y el mismo trato de la gente, y de la misma gente, los Ya, beneficiarios, colegas. de artistas, Ya. gente que se ha resentido, Ujú. gente que es muy prejuiciosa. O sea, hay gente que cree, que tiene una concepción errónea, me parece, de lo que es una entidad institucional. O sea, no es un cajero automático, no es que denme plata porque yo soy el artista. Y si quieres aplicar a concursos, pues hay mecanismos. Ujú. Pero tampoco puedes tener del otro lado gente que te presiona, no es que como yo soy la última eminencia, me tienen que dar o me tienen que dar, y te amenazan y cosas horribles. O sea, Claro, hubo épocas en que sí temía incluso por mi integridad, claro. y eso no lo vale un trabajo, o sea, ni público ni privado. Bueno, Y solo una cosa, sí, Sí. hay un logro que me gustó mucho, les animo a la gente que participe del programa Ibermúsicas, que fue bonito, pues, se levantó por iniciativa de otros músicos. Yo sé que estuvo atrás Ibis Díez y Alice Alvía presionando desde la comunidad, pero desde el Ministerio de Cultura hubo sobre todo el esfuerzo de Alex Pazmiño, que es un bailarín que es técnico allá, y luego ya el trabajo de carpintería que me tocó también hacer a mí. Y gracias a eso pues se han beneficiado gente como Alex Alvear, o como Alberto Caleris, o como en Concerto. qué bueno, gente que ha trabajado años por la cultura, ¿no? Y que sigue ese programa en pie. Ya. Estuvo a punto de que se fuera, pero menos mal se ha quedado en pie, y espero que la gente que lo lleva ahora lo lleve bien. Y es una oportunidad. O sea, el auspicio tiene que venir de la gente que tiene dinero. Yo no sé cuándo vamos a presionar a que realmente la banca y la industria y el comercio Aporten, claro. tengan mecenazgo y patrocinio, que Bueno. sea decente de su parte. A ver, Carlitos, ¿cómo te has sentido hasta aquí? Bien, Bien. me siento en casa, es un Bueno, viejo es tu amigo, casa, es tu eres casa, un ¿no? viejo Claro. amigo, muy nervioso. Para mí esto ha sido una experiencia, yo lo admito, no vengo ni de canchero ni de, estoy muy nervioso. O sea, para mí esta cosa de tener que cantar a mí me pone de los nervios. Vamos a la última parte, este es el feedback de Ecuasónica. Cuéntame. Ya conoces, ¿no? Pero pregunta y respuesta, sí, ping pong. Ojalá tenga la agilidad mental. Ya. Yo creo que sí, porque esto tiene que ver con la música, la cultura, así que para ti no creo que sea problema. El disco ideal para empezar el día. El Abbey Road de los Beatles. Ah, chuta. El primer disco comprado. El primer disco que compré, Clics Modernos de Charly García. Ujú. Un disco, un artista o grupo que te resuma a Ecuador. Promesas temporales. Un disco para ofrecer a un amigo. Un disco para un amigo, no sé.
Buena pregunta. Bueno, Uno propio, pues estás dándole tu alma. Claro. Un disco que ofrecerías a tus hijos. Bach. Bach, claro, pues. Un disco para ofrecer a la novia. Así es, el filtro de eso, ¿no? Sí, claro. Así, Mayhuasca, no tiran espérate. No lo sé, depende de la novia, de qué persona, qué gusto pueda tener, siempre luego buscas qué ofrecer, ¿no? Y no regalas Karma, ni Carlos Arboleda, ni los No, Tigres sí, Chara. de hecho lo hemos regalado durante 30 años, lo bonito sería poder Y venderlo. un disco en el que te sientas identificado. Un disco en el que me sienta identificado. Yo qué sé, el Peperina de Serú Girán. El disco más extraño que tengas. Electronic Music de George Harrison. Ah, qué precioso. Y eso que tú tienes Xenakis, tienes Cream, King Crimson y tantas cosas, ¿no? 3 discos o artistas ecuatorianos. Lo he dicho ya. Promesas temporales, Umbral con Rabia. Muy bien. ¿Tu banda sonora favorita? Banda sonora favorita, todo lo que tenga que ver con Nino Rota. Muy bien. ¿Tu libro favorito? Uy, muchísimos. El que toda la vida he leído así por tradición es Cortázar Rayuela, Cortázar. pero todo Borges, por ejemplo, todo Borges. Difícil, ¿no? Difícil. Hay libros escoger, favoritos, claro. lindísimos. Y un disco para ir a descansar. Cualquiera de Debussy. Debussy, precioso. Bueno, esto ha sido Ecuasónica, música Wow, independiente me pones ecuatoriana. Esta ha sido tu casa. Radio Victoria, Teatro Victoria, como ves, muy acogedor es tu casa. Muchas Cuando gracias. desees hacer un concierto íntimo, las puertas están abiertas. Mil ¿no? gracias. Así que un gusto tenerte aquí, querido Carlos. Muchas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo. Y a ustedes, queridos amigos, gracias por acompañarnos. Iván, gracias en los controles, estamos allá, ¿no? Muchas gracias, Iván, como siempre. Y bueno, pues nos despedimos con... Estamos acá, ya, estamos acá. Nos despedimos con... ¿Vamos a hacer un último? Sí, claro, No. ya, Ya, justamente en la cronología. vamos. Érase que se era. Entonces, entre esas colaboraciones bonitas, hace 2 años lanzamos un single con los Tigres del Chaulafán de una canción mía, que se llama Otro Cielo, una canción que escribí una parte en Madrid y otra parte aquí, una parte hace 20 años y una parte hace 2 años. Y esperamos que les guste, así a todos los fans que compren. La canción vale $1. Si los 3,000 fans que nos ven compraran la canción, seríamos muy felices. Así viviríamos contentos del arte, de la música. Extraño aquí sobre todo lo que te contaba, a la banda, y en especial a Emilio, que él pone una guitarra y una voz correcta. Yo estoy así hecholadísimo porque se me da muy mal esto de cantar, pero así voy a tratar de hacer algo. Una versión, así desde lo que se puede hacer consecuencias. Esto es Otro Cielo. Solo quiero encontrar un lugar en el mundo donde pueda expresar mi sentir más profundo, donde pueda gritar, donde pueda callar, saber interpretar. Recordar la ocasión en que tuvo sentido un puesto de control, un momento perdido.
despierto. Si quiero surgir, la sonrisa es un fuego que no se extinguirá. Todo lo cura el tiempo. Y ahora que estoy aquí, y ahora que estás aquí, no tengo que cuestionar. Todo va según las reglas del juego. Todo está dispuesto sobre un tablero. Soñar, consolar. Hasta encontrar otro cielo. Hasta encontrar otro cielo. Muchas gracias y a ti, Hernán, a la gente que está en la cabina, aquí al centro, a la Radio Victoria, al Teatro Victoria, a la gente que nos está viendo, nos están viendo en muchas partes del mundo, por la gente que mencionaste. Y gracias por su paciencia. De verdad. Muchas, muchas gracias. Nos vemos el miércoles con la música que se cocina en este país tricolor. Ecuasónica, la casa de los artistas. Un abrazo. Muchas gracias, Hernán. Un abrazo.